Bienvenidos a Entre Fronteras y Derechos, el podcast donde analizamos los casos que cambiaron la manera en que entendemos el derecho internacional. Yo soy Rods y hoy me acompañan Gaby y Kim para conversar sobre uno de los juicios más emblemáticos del siglo XX, el caso de Nottebohm, decidido por la Corte Internacional de Justicia en 1955. Un caso que no solo enfrentó a dos países, Liechtenstein y Guatemala, sino que en debate de una pregunta que sigue siendo actual, que es, ¿qué hace una persona sea realmente ciudadana de un país? ¿El pasaporte? ¿El lugar de nacimiento? ¿O los vínculos reales que tiene con este estado? Para entender este caso, viajemos un poco al contexto de la Segunda Guerra Mundial. Friedrich Nottebohm era un empresario nacido en Alemania, pero desde principios del siglo XX se había establecido en Guatemala, donde construyó una vida próspera. Tenía negocios, propiedades y vivía allí de manera permanente. Sin embargo, cuando en 1939 estalla la guerra, Nottebohm toma una decisión sorprendente. Viaja a Liechtenstein, un pequeño principado europeo, y solicita la nacionalidad liechtenstiniana. Al año siguiente regresa a Guatemala, ahora con un nuevo pasaporte que decía nacionalidad de Liechtenstein. Pero Guatemala, que consideraba a Alemania un país enemigo, no reconoció esta nacionalidad. Para el gobierno guatemalteco, Nottebohm seguía siendo alemán. Cuando fue arrestado y deportado por su supuesta conexión con Alemania, sus propiedades fueron confiscadas. Liechtenstein reaccionó presentando una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, reclamando el nombre de su nuevo ciudadano. Exacto, y aquí es donde entra el derecho internacional privado. El punto central era si Guatemala estaba obligada a reconocer la nacionalidad que Liechtenstein había concedido. Liechtenstein alegaba que la nacionalidad es un asunto interno, una decisión soberana de cada estado. Por tanto, si su legislación había naturalizado legalmente a Nottebohm, otros estados, incluido Guatemala, debían respetarlo. Pero Guatemala sostuvo algo distinto. Dijo que esa naturalización no reflejaba una conexión real entre Nottebohm y Liechtenstein, y había sido una acción puramente conveniente para eludir las consecuencias políticas de ser alemán durante la guerra. Así, la Corte debía decidir qué pesa más, la soberanía del Estado que otorga la nacionalidad o la efectividad del vínculo entre la persona y ese Estado. Ok, a continuación les hablaré sobre la decisión de la Corte. Después de varios años de deliberación, en 1955 la Corte Internacional de Justicia dio su veredicto. Falló a favor de Guatemala. El tribunal introdujo un concepto nuevo que marcaría un precedente. Habló del vínculo genuino o vínculo afectivo, más conocido como genuine link. La Corte dijo, la nacionalidad debe basarse en un vínculo genuino de existencia, interés y sentimientos, junto con una reciprocidad de derechos y deberes entre la persona y el Estado. En otras palabras, la Corte afirmó que Nottebohm no tenía un lazo real con Liechtenstein. No vivía allí, no tenía familia ni negocios en el país y solo buscó la naturalización para obtener ventajas internacionales. Y aquí empieza lo interesante, porque muchos juristas han criticado esta decisión. Por ejemplo, Peter Spiro, en su artículo Nottebohm and the Genuine Link en 2019, argumenta que la Corte se inventó una regla que no existía en el derecho internacional. Dice que no hay ninguna norma que exija a un Estado demostrar que su ciudadano tiene una conexión emocional o efectiva. La nacionalidad, según Spiro, es un acto soberano y ningún otro país debería cuestionarlo. Además, este criterio del vínculo genuino ha sido muy ambiguo. ¿Cómo se mide la genuinidad? ¿Por años de residencia? ¿Por afinidad cultural? La Corte nunca definió eso con precisión. Sí, aunque también hay quienes defienden el fallo. Por ejemplo, el análisis publicado por Oxford Public International Law sostiene que la Corte intentó evitar el abuso de la nacionalidad, especialmente durante tiempos de guerra, cuando algunas personas cambiaban de pasaporte para escapar de las responsabilidades. En este contexto histórico, la posguerra, el criterio tenía sentido. Buscaba proteger la buena fe en las relaciones internacionales. La Corte no quería abrir la puerta a lo que hoy se llama shopping de nacionalidades, donde las personas eligen la ciudadanía que más les conviene según las circunstancias. Entonces, tenemos dos posturas. Por un lado, la que defiende la soberanía del Estado para decidir quién es su ciudadano,
y por otro lado la que insiste en que esa nacionalidad debe reflejar una relación real y no solo un trámite legal. Ambas visiones siguen vigentes. De hecho, Boston University en 2023 critica que el fallo se aplicó de forma inconsistente. Solo a Nottebohm se le negó ese vínculo, pero hay miles de casos de naturalizaciones políticas por inversión o por matrimonio que no han sido cuestionadas bajo ese mismo estándar. Y es que aunque el caso ocurrió hace más de 70 años, sigue siendo muy actual. Hoy, en la globalización y las llamadas ciudadanías por inversión, el debate sobre la vinculación real volvió a cobrar fuerza. Por ejemplo, países como Malta ofrecen nacionalidades a cambio de inversiones millonarias, lo que Peter Spiro llama la mercantilización del pasaporte. En este sentido, el caso Nottebohm anticipó estos dilemas modernos. ¿Puede existir una ciudadanía sin conexión humana, solo económica? Exacto, y podríamos conectar este debate con otros fenómenos del siglo XXI, las dobles nacionalidades, los refugiados apatriadas o incluso la idea de una ciudadanía global. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en casos como Genovese versus Malta 2011, ha reforzado el principio de que la nacionalidad no debe usarse de manera discriminatoria ni convertirse en un privilegio restringido. En contraste, Nottebohm nos recuerda los riesgos de un sistema donde la nacionalidad se usa estratégicamente. Por eso, algunos autores como Worcester dicen que el fallo sigue siendo un referente ético, aunque jurídicamente sea débil. Me gusta cómo este caso resume la tensión entre derecho y pertenencia. Nos hace pensar en lo que realmente significa ser parte de una comunidad política. ¿Es ciudadano quien tiene un papel legal o quien comparte una historia, un idioma o una responsabilidad colectiva? Si lo pensamos bien, en un mundo donde millones de personas migran, donde las fronteras se desdibujan como la tecnología y las economías globales, el caso de Nottebohm sigue lanzando una pregunta incómoda. ¿Estamos listos para redefinir lo que significa la nacionalidad? Y quizás la lección más valiosa sea esta, que la nacionalidad no debería ser ni un privilegio ni una estrategia, sino una relación de identidad, lealtad y derechos compartidos entre las personas y el Estado. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Fronteras y Derechos. Si te interesan más temas de derecho internacional, pueden seguirnos en YouTube o Spotify y nos escuchamos en el siguiente episodio.